Dibujar un pentágono regular estrellado situado en cada uno de los planos aportados en la figura. El centro es el punto O y el radio de la circunferencia circunscrita está indicado en cada caso mediante el segmento MN, M', N'. En el caso de la figura, el plano es un plano genérico y el segmento MN, representativo del radio de la circunferencia circunscrita, está, como se puede ver, en la traza vertical, al tener MN minúscula en la proyección horizontal en la línea de tierra. Por tanto, el valor real de ese radio es este segmento. Bien, si conocemos el punto O, que es el centro de la circunferencia circunscrita en la proyección horizontal, lo primero que haremos será obtener su proyección vertical. Vamos a utilizar una frontal de plano que pase por O y tendremos de esta manera la proyección vertical O' del centro. A continuación vamos a batir el plano y arrastrar en ese abatimiento el que sería el pentágono estrellado. De modo que vamos en este caso a batir sobre el vertical. En casos anteriores hemos estado batiendo sobre el horizontal. A modo de ejemplo y de muestra vamos a batir sobre el vertical. En ese caso la traza vertical es la que hace las veces de eje de abatimiento. Vamos a batir la traza horizontal, que nos puede ser útil digamos, para este caso. Para ello tomamos este propio punto de la traza horizontal. Por esta proyección hacemos una perpendicular a la P' y trazamos un arco de este radio hasta cortar a la prolongación de la perpendicular anterior en un punto que pertenece a la P', a la P abatida, a la traza horizontal abatida. Esta sería la traza horizontal, la vamos a prolongar y aquí tendremos la P abatida. Para arrastrar en el abatimiento al punto O, vamos a aprovechar esta frontal que tenemos y como este punto tiene este abatido, pues simplemente por este punto haremos una paralela a esta línea. Y en la perpendicular trazada por O' tendremos el O abatido. Tomaremos este radio como radio de la circunferencia que nos dice el enunciado y con esa circunferencia haremos una aquí trasladada con su centro en O entre paréntesis. Bien. Ahora habría que inscribir aquí un polígono regular, en este caso un pentágono. El enunciado no especifica posición, nosotros vamos a fijar que uno de los vértices sea este punto de corte de la circunferencia con la traza vertical P'. Ese sea un vértice del polígono. A partir de ahí dibujamos un pentágono. Bien, vamos a tener los 5 vértices, que serían estos que estamos marcando, y les vamos a poner numeración para entendernos. Observamos que este punto sería, en vez del 5 abatido, sería el 5', que coincide con 5 abatido. Ya este punto coincide con su abatido y su desabatido, 5'. Bien, para desabatir vamos a coger, por ejemplo, el segmento 2'O, y lo vamos a prolongar hasta cortar a la traza P'. Nos vamos a basar en la afinidad que existe entre la proyección abatida y la proyección vertical. Prolongamos, este punto es doble, como pasa por O, la otra pasa por O', y uniremos el punto de corte con la traza P' con O' mediante una recta en la cual se va a encontrar el 2'. Prolongaremos esa línea y el corte de esa línea con la perpendicular trazada por 2 abatido a la traza P', tendremos el punto 2', que es la proyección vertical de un primer vértice. A continuación, para un segundo vértice, vamos a coger, por ejemplo, y vamos a prolongar el lado 2, 3. Vamos a utilizar esto para ver distintas formas de desabatir. Vamos a prolongar el lado 2 entre paréntesis, 3 entre paréntesis, hasta cortar a la traza horizontal abatida P entre paréntesis. Este punto, su proyección vertical va a estar en una perpendicular a la traza P' y tiene, como es un punto de la traza horizontal, su proyección vertical estará en la línea de tierra. Por eso, desde este punto, trazamos esta perpendicular hasta cortar a la línea de tierra en este punto. Como pasaba por 2, la otra pasa por 2', y este punto corresponde a este desabatido. Estamos obteniendo el 3, pues entonces prolongamos esta línea y el corte de esta línea prolongada con la perpendicular trazada por 3 entre paréntesis determinamos 3'. Una vez que tenemos 3', vamos a continuar y vamos a prolongar el lado 3, 4. El lado 3, 4 entre paréntesis nos corta a la traza P' en este punto. Como esta recta pasa por 3 abatido, la otra va a pasar por 3'. Por tanto, uniremos 3' con este punto, mediante una recta, y el corte de esa recta con la perpendicular trazada por 4 entre paréntesis nos dará el 4'. Solo nos falta el punto 1. Para el 1 vamos a utilizar una línea frontal, es decir, una paralela a esta en el abatimiento. Y llegamos hasta cortar aquí a la P abatida en este punto. Haremos aquí una perpendicular, vamos a ampliar para que se vea. Hemos ampliado
Hemos hecho esta paralela, hemos llegado aquí, por este punto hacemos una perpendicular a la traza P, llegamos a este punto y hacemos una nueva paralela y una perpendicular. Y ahí tendremos el punto 1'. De modo que tenemos ya aquí, vamos a volver a disponer los elementos, tenemos aquí los 5 vértices. Bien, una vez hecho eso, en teoría habría que unir los puntos si quisiéramos un pentágono, pero es un pentágono estrellado. Se recuerda que para dibujar los polígonos estrellados hay un criterio de orden de unión de puntos, y es que si son 5 vértices los que tiene ese polígono estrellado, dividimos 5 entre 2, que da 2,5, y tomamos los números primos no divisores de 5, digamos, anteriores al 2,5. En este caso el único que hay es el 2. 2,5, el primer primo es el 2, luego en este caso salto de 2. Con lo cual, empezando en cualquier punto, uniremos, digamos, saltándonos, o sea, diríamos 1 y 2, o sea, desde este punto, por ejemplo, si empezamos en el 1, pues esto sería el polígono, el pentágono, entonces desde el 1 vamos a empezar vamos a eliminar una serie de líneas para que nos quede esto un poquitín más claro. Podemos ver que nosotros unimos el 1 con el 3, nos hemos saltado el 2, ahora el 3 con el 5, nos saltamos el 4, el 5 con el 2 con el 4 y el 4 con el 1. Y ahí tendríamos ya lo que serían la proyección vertical de ese pentágono estrellado. Para la proyección horizontal, lo primero que hay que hacer es hallar las proyecciones de los distintos vértices. Vamos a utilizar líneas situadas en el plano. Entonces vamos a coger el lado 3', 4', lo vamos a prolongar y vamos a hallar la proyección horizontal de esa recta con la condición de que pertenezca al plano. Este punto, su proyección estará aquí en la línea de tierra, haciendo una perpendicular, y este punto de corte estará su proyección en una perpendicular sobre P. Por tanto, referimos y dibujamos esas dos líneas, unimos, y no hay más que desde 4' y 3' referir y tener ahí la proyección horizontal del 3 y del 4, que son los dos puntos que hemos obtenido. A continuación vamos a prolongar el 2'. El 2', prolongaríamos hasta cortar a la línea de tierra, vamos a eliminar algunas líneas, llegamos aquí a la línea de tierra, este punto, su proyección va a estar en la traza horizontal P, y ahora uniríamos como este es el 3', este es el 3, pues ese punto lo uniríamos con el 3. Una vez que tenemos el 3, referimos desde el 2' y tendremos aquí el 2. A continuación vamos a tomar la prolongación del 1', 2'. 1', 2' nos corta aquí a la línea de tierra en un punto y referimos sobre la traza P. Y una vez que estamos en la traza P, uniremos con 2 y esto es la proyección horizontal de esta línea. No hay más que prolongar esa proyección horizontal y referir verticalmente desde 1' para tener 1. El punto 5 tiene su proyección horizontal sobre la línea de tierra, dado que 5' se encuentra en la traza P'. Y ahora no habría más que unir los puntos en el mismo orden que habíamos hecho antes y vamos a eliminar las líneas que nos pueden confundir para tener aquí las proyecciones de una manera clara del pentágono estrellado. Digamos, este sería el centro, que nos queda aquí un poquito en una situación que no se ve muy bien. Y esas serían las proyecciones del pentágono estrellado. No se ha dibujado el pentágono estrellado en el abatimiento, porque en realidad nosotros lo que nos interesaban eran los 5 vértices del pentágono, y luego ya en proyecciones donde hemos redibujado ese pentágono estrellado. Este caso tiene el centro O' sobre un plano proyectante y queremos dibujar el pentágono estrellado sobre ese plano. Vamos a hacer como en el caso anterior, vamos a batir sobre el horizontal en este caso. Como es un proyectante, tomaremos la cota del punto O, que es el valor de 36,5, y trazaremos por este punto una perpendicular. Llevaremos los 36,5 y este punto será el O abatido. Como el radio nos dicen que es el segmento MN, aquí está sobre la traza vertical, está en verdad magnitud, con lo cual este es el radio de la circunferencia. Con ese radio y con este centro la dibujaremos. Ahora inscribiremos aquí un polígono regular de 5 lados, vamos a tomar el vértice aquí, uno de sus vértices, el enunciado no especifica posición, y ahí tendríamos el pentágono. Y ahora es simplemente desabatir. Se recuerda que en estos casos, para desabatir, trazamos desde los puntos de la situación abatida perpendiculares a la traza P, y en su corte con ella tenemos la proyección horizontal de esos puntos. Y una vez que hemos hecho eso, ahora vemos que cada una de estas distancias representa la cota correspondiente al punto. Tomaremos esta medida, que es el radio de esta circunferencia que corresponde a la cota de este vértice, cuya proyección horizontal está aquí. Pues con este centro y este radio dibujamos aquí una circunferencia y tendremos aquí, en el corte con la línea de referencia, un vértice que es el punto 1'.
Haremos lo mismo con esta otra cota, que es esta medida, y desde este punto levantaremos perpendicular a la línea de tierra y haciendo centro en ese pie de la perpendicular y con este radio dibujaremos otra circunferencia y prolongaremos la línea vertical para tener el punto 2'. Hacemos otro tanto con los demás puntos para tener el resto de vértices del polígono y una vez que tenemos ya los 5 vértices, ya solamente hay que unir, ya como hemos hecho en el caso anterior, saltando uno y teniendo aquí que cada segmento de ese polígono estrellado es una diagonal de ese pentágono. Y aquí tenemos la proyección vertical y la proyección horizontal será un segmento, puesto que se encuentran todos estos vértices aquí en la traza del plano. El pentágono estrellado aquí está situado en un plano de perfil definido por sus trazas P y P'. El centro de ese pentágono es el punto O', estas son sus proyecciones, y el segmento representativo del radio de la circunferencia circunscrita tiene por proyecciones a M', N' y M y N. Bien, lo primero que haremos será pasar el centro O a tercera proyección para tener el abatimiento del plano de perfil y en ese abatimiento posicionar el pentágono estrellado en verdadera magnitud. Para ello haremos centro en este punto y tomaremos este radio, trazaremos este arco, subiremos hasta la altura de O' y tendremos aquí el O abatido. A continuación vamos a hallar la verdadera magnitud del segmento MN, que como es una recta oblicua, vamos a pasar a tercera proyección. Vemos que en todo arco que tracemos y en un ángulo de 90 grados equivale a trazar una línea a 45 grados desde la proyección horizontal. Por eso, para hallar la proyección vertical, en vez de hacer el arco, podemos desde M, hacer esta línea a 45 grados. Llegamos a la línea de tierra y referimos sobre M' y ahí tendríamos el M abatido. Lo mismo para el N, hacemos una línea a 45 grados, ya digo que es equivalente a este arco y llegamos a la línea de tierra. Y ahora, como el N' está aquí, este sería ya el punto N abatido. Este segmento entonces ya está en verdadera magnitud y por tanto eso representa el radio de la circunferencia circunscrita al pentágono. Hemos abatido sobre el vertical el plano de perfil y aquí tenemos el punto O abatido. Con este radio dibujamos la circunferencia y la trazamos aquí. Y ahora pues debemos incluir aquí infinitos pentágonos regulares. Vamos a inscribir uno cualquiera y tenemos este de aquí. Una vez que tenemos eso, vamos a ver la colocación de los vértices. Vamos a dibujar aquí el pentágono estrellado porque observamos que todos los vértices van a estar aquí en sus proyecciones y por tanto los lados del pentágono se van a confundir sobre las trazas. Y es decir, no vamos a poder ver en las proyecciones diédricas de ese pentágono su forma. Tendremos que verlo en tercera proyección, que es esta que estamos haciendo aquí. Dibujamos el pentágono aquí y ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser deshacer estas construcciones para tener un poco el proceso, ¿no? Entonces vamos a bajar, cada punto de estos bajan perpendicularmente aquí, vienen hacia atrás con líneas a 45 grados y determinamos aquí vértices del pentágono y esto es su proyección horizontal. Para la proyección vertical, por estos puntos haremos perpendiculares a la traza vertical y tendremos aquí el segmento representativo. En este caso hemos dibujado en la tercera proyección el pentágono estrellado, pues para que se vea la figura, porque en realidad habría que poner cada número, cada letra, aquí sería el A' y este sería el A, etcétera, etcétera. Habría que poner los vértices del pentágono. Claro, de estas proyecciones diédricas, proyección vertical y proyección horizontal, no se deduce la forma que estamos representando. Hace falta en este caso dar la tercera proyección para que quede definida. Vamos a dibujar a continuación un pentágono estrellado en un plano que pasa por la línea de tierra. Tiene aquí sus trazas confundidas y para definirlo hemos utilizado el punto O'O de sus proyecciones indicadas. El segmento MN situado aquí en la línea de tierra representa el radio de la circunferencia circunscrita a dicho pentágono estrellado. Lo primero que vamos a dibujar va a ser el pentágono en el abatimiento. Para ello, por el centro vamos a abatirlo, vamos a arrastrar en el abatimiento del plano al punto O. Recordamos que si este es el eje de abatimiento, trazaremos por O una paralela y una perpendicular al eje de abatimiento, es decir, a la traza P, y llevaremos en la paralela la cota del punto O. Esa cota del punto O es 39,8 y es esta medida. Entonces llevaremos esa paralela con 39,8 y este es donde la perpendicular corta a la charnela o eje de abatimiento. Uniendo este punto con este, determinamos el radio del arco, que es la trayectoria que va a describir el punto para obtener su abatido. Aquí tendríamos el O abatido. Con este radio dibujaremos la circunferencia, la podemos dibujar en verdadera magnitud, puesto que esto está directamente aquí sobre la línea de tierra.
esa misma circunferencia haremos centro en O abatido y la tendremos aquí. Escribimos ahora aquí un pentágono regular, en el enunciado no especifica posición, pues hemos elegido esta. Y ahora ya vamos a poner los vértices, vamos a eliminar líneas para no complicar, y estos sean los 5 vértices de ese pentágono. Pues vamos a basarnos en la afinidad que existe con este eje de afinidad, y la pareja de puntos afines son el O y el O entre paréntesis. Entonces lo que haremos será unir el O con el 4 mediante una recta. Este punto de corte es doble, como esta recta pasa por O abatido, la desabatida pasa por O, y como este es doble, no hay más que unir el O con este punto de corte. Y en la perpendicular trazada por 4 tendremos aquí la proyección horizontal del punto 4. Este lado es paralelo a la línea de tierra, luego su desabatido también lo va a ser, y ahora no hay más que desde el 5 hacer una perpendicular para tener aquí el 5 ya en proyección horizontal. Para sacar algún vértice más, lo que hacemos es prolongar el lado 1, 5. Este lado 1, 5 corta en este punto doble. Como tenemos el 5 y su desabatido, uniremos este punto con el 5 desabatido. Y esa recta la prolongaremos y cortará a la perpendicular a la línea de tierra trazada por 1 entre paréntesis en el punto 1. Una vez que tenemos esto, vemos que esta diagonal 1, 3 es paralela a la línea de tierra. Luego, en este caso, su desabatida también lo será. Y aquí tendremos el punto 3 desabatido, habiendo hecho esta paralela. Solo nos falta el punto 2. Para ello, para desabatirlo, vamos a auxiliarnos del 3, cuyo desabatido conocemos. Vamos a prolongar el lado 2, 3 entre paréntesis hasta cortar al eje de abatimiento en un punto, que unido con 3 determina esta línea y que va a cortar a la perpendicular trazada por 2 en el punto 2. De modo que aquí tenemos ya el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Una vez que tenemos esos puntos, no tenemos más que unirlos con el criterio de los polígonos estrellados y tendremos ahí la proyección horizontal de ese pentágono estrellado. Para la proyección vertical podemos hacer dos cosas, o bien proyectar sobre un plano de perfil aquí todos los puntos, al igual que el punto O, y subir sobre esa línea inclinada del plano en tercera proyección, o bien basarnos en la propiedad de que este tipo de planos, las rectas situadas en ellos, tienen como propiedad de que sus proyecciones concurren en puntos de la línea de tierra, dado que en la línea de tierra están las trazas. Por tanto, por ejemplo, vamos a coger el segmento O4 y su proyección vertical, este segmento O4 pasa por este punto y por O'. No hay más que desde 4 levantar verticalmente para tener aquí el 4'. Una vez que tenemos el 4, como esta es paralela a la línea de tierra y estos planos contienen a rectas paralelas a la línea de tierra, hacemos la paralela y por el 5 la perpendicular y aquí tendremos el 5'. A continuación podemos prolongar la línea 2, 4, que nos corta aquí. Como pasa por 4, la proyección vertical de esta línea 2, 4 va a pasar por 4' y por este punto. Pues uniremos el 4' con ese punto, prolongaremos y desde el 2 levantaremos perpendicularmente hasta cortar a la prolongación en el 2'. ¿Qué nos queda? Pues nos quedaría la línea, digamos, el 1, 5. Pues esta línea 1, 5 pasa por este punto y su proyección vertical pasa por 5'. Prolongaremos esa línea y donde corte esto a la vertical trazada por 1, tendremos el 1'. Y ahora ya simplemente, dado que esta línea 1, 3 es paralela a la línea de tierra, pues aquí también lo será. Y tendremos aquí el 3' y ya tenemos los 5 vértices en proyección vertical y ahora no hay más que unirlos en el mismo orden que hemos hecho en proyección horizontal para tener la proyección vertical del pentágono estrellado. Las rectas R y S de la figura son las proyecciones horizontales de aquellas en las que se sitúan los lados de un triángulo equilátero del lado conocido L, definido gráficamente. Los puntos de estas rectas H1 y H2 representan las intersecciones de las prolongaciones de los lados descritos del triángulo con el horizontal de proyección. El punto A de corte de R y S es la proyección horizontal del vértice A mayúscula del triángulo. Representar dicho polígono mediante sus proyecciones diédricas. Por tanto, vemos que aquí son los datos que se nos dan. El segmento AH1 y AH2 son rectas o segmentos en los que se sitúan dos lados de un triángulo equilátero. La medida real de ese lado es esta longitud que tenemos aquí. A es la proyección horizontal de un vértice del triángulo y sobre esta línea estará otro vértice y sobre esta línea estará otro. Y este punto H1 y H2 son las trazas o intersecciones de las prolongaciones de esos lados con el horizontal de proyección. Por tanto, si esto es la traza horizontal de una recta y esto es la traza horizontal de la otra, uniendo esos dos puntos tendremos la traza horizontal del plano
en el que se encuentra digamos, el triángulo. Eso sería la que llamaríamos la traza horizontal P. Por otro lado, sabemos que si en este punto es un vértice del triángulo, en un triángulo equilátero, en su forma real, el ángulo formado por estas dos rectas representadas aquí sería de 60 grados. Luego, si el punto A lo abatiéramos, en el abatimiento, esta recta batida tendrían que formar 60 grados, que es el valor del ángulo de dos lados consecutivos o concurrentes de un triángulo equilátero. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser saber que el punto A batido estará en una perpendicular a la traza P y estará en una posición, por aquí, tal que al unir con H1 y con H2 se formen dos líneas que formen 60 grados. Por tanto, quiere decirse que el A batido estará en un arco capaz de 60 grados de este segmento H1-H2. Se recuerda que el arco capaz es un conjunto de puntos desde los cuales se ve un segmento bajo un ángulo constante. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar el arco capaz de este segmento. Para ello unimos esos dos puntos mediante un tramo azul, hacemos la mediatriz y llevamos el complementario del ángulo que queremos hacer. Si queremos 60, pues llevamos 30. Este ángulo es 30 grados. Se obtiene este punto de corte, que es el centro del arco capaz. Y lo dibujamos. Sabemos que desde todos los puntos de este arco, desde cualquier punto de este arco, unido con H1 y con H2, vamos a tener ángulos de 60 grados. Bien, ahora sabemos que el punto A arrastrado en el abatimiento del plano estaría en la perpendicular trazada por A minúscula a la traza P. Por tanto, el corte de ambas líneas, el arco y la perpendicular, constituye el A batido. Uniendo A batido con H1 y H2, tenemos las rectas en las cuales se van a situar dos lados del triángulo, cuyo vértice es A mayúscula. El lado es esta medida, por tanto simplemente tomaremos una circunferencia de ese radio y con centro aquí la trasladaremos a esta posición. Tenemos estos dos puntos de corte, este y este, con lo cual se forma aquí el triángulo equilátero en el abatimiento, que es este de color rojo que hemos hecho A, B y C mayúsculas. Ahora no hay más que desde B hacer una perpendicular a la traza P y desde C otra. Y esas perpendiculares cortan a las líneas AH1 y AH2 en los puntos B y C, que son dos vértices del, digamos, triángulo en proyección horizontal. Obsérvese que esta proyección es una deformación respecto al triángulo equilátero real, dado que el plano es un plano inclinado. El plano en el que se sitúa es un plano inclinado. Nos falta hallar la proyección vertical. Nosotros en realidad tenemos la traza de un plano, el punto A, y su posición después de haber sido arrastrado en el abatimiento. Se recordará que cuando hacíamos el abatimiento de un plano y arrastrábamos un punto, para obtener la posición a la que iba a parar, es decir, la posición A abatida, trazábamos una paralela y una perpendicular a la traza P. En la paralela llevábamos la cota, y con centro en este punto y radio hasta el extremo de esa paralela hacíamos un arco. Ahora podemos hacer lo contrario, conocemos el A y el A batido, por tanto, por A minúscula podemos hacer una paralela a la traza P. Y ahora, con centro en este punto y radio hasta el A mayúscula entre paréntesis, podemos trazar el arco en sentido contrario. El radio de ese arco ha sido desde este punto hasta este. Ese arco corta la paralela inicial en este punto y este segmento representa la cota del punto. Es, digamos, la realización de la construcción, pero en sentido inverso. Conocida esa cota, no hay más que desde A levantar una perpendicular a la línea de tierra, tomar este valor de la cota como radio de una circunferencia y trasladar esa circunferencia ahora con su centro a esta posición. Y ahí tendríamos ya la posición A' del vértice del triángulo, en el cual esta medida, que es la cota del punto, la hemos puesto aquí. Como este punto es H1 del horizontal, su proyección vertical está en la línea de tierra y este H2 también. Por tanto, desde H1 y H2 hacemos sendas perpendiculares a la línea de tierra. Y eso nos permite dibujar las proyecciones verticales, estas dos, correspondientes a estas dos líneas. No hay más que referir desde B y desde C perpendicularmente a la línea de tierra para tener B' y C' y tener ya los tres vértices del triángulo y no hay más que unirlos para tener su proyección vertical.